Honduras, buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas aquí al foro matutino de UNETV. Les saluda José Carlos Cardona hoy en lugar de nuestra compañera y jefa Silvia Sosa, a quien le mandamos un saludo, quien por motivos personales hoy no pudo estar en el foro y nos pidió que le colaboráramos dirigiendo este tan importante espacio de la opinión pública nacional. Estamos en un viernes 28 de octubre, justamente a 30 días de las elecciones generales en uno de los países más convulsos electoralmente de América Latina, con una de las elecciones más decisivas en toda la historia regional, y podremos decir que es uno de los procesos electorales pues con mayor incertidumbre también en nuestra historia. Pero hoy es viernes y vamos a relajar un poco el tema político y quisimos abordar un tema que no deja de ser importante y que también está relacionado, porque en este país absolutamente todo está relacionado con la política, y es un tema acerca de la religión. Recientemente los diputados del Partido Nacional intentaron introducir en la agenda legislativa un tema, y es la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas en todo el país. Ha habido mucha polémica por esta propuesta y algunos tildan esta iniciativa de instrumentalizante, y también hablan de cómo se está utilizando también como una manera de controlar audiencias, de coaccionar al voto evangélico en el país. Y hay muchas variables y muchas cosas a analizar, pero sobre todo hay que entender algo que es fundamental en este tema, y es el hecho de que indudablemente este país en estos 12 años desde el golpe de Estado ha dado un giro religioso muy importante, y es que la cúpula evangélica se alió, gran parte de la cúpula evangélica se alió con el régimen del Partido Nacional, y entonces han construido una relación de poder que ha sido bastante incómoda para sectores beligerantes dentro de la misma iglesia evangélica y de la iglesia católica como tal. Entonces tenemos a una iglesia católica que por primera vez en la historia de Honduras se ha pronunciado contra el gobierno. Tenemos a un sector disidente del evangelismo que se ha pronunciado contundentemente a través de un comunicado que ya les vamos a mostrar, pero quiero que pongan en pantalla por favor a nuestros invitados y a nuestra invitada el día de hoy. Sean bienvenidos los tres que nos acompañan. En el extremo vamos a presentarlos desde el más cercano hasta el más lejano a mí. Nos acompaña, nuestro primer invitado es Héctor Rosales. Héctor Rosales es un biólogo, es instructor, profesor en la UNA, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Héctor pertenece a la Asociación Libre Pensamiento Honduras. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. En el centro, a la doctora Rosario Hueso, doctora en literatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es profesora en la UPNFM, fue vicerrectora. También es una mujer que ha estudiado mucho temáticas referentes con, por ejemplo, Francisco Morazán en las letras, y ella maneja muy bien el tema de Estado laico. También tenemos al pastor que nos acompaña el día de hoy, al pastor y misionero evangelista Leopoldo Villacorta. Bienvenido, pastor, de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Correcto. Y es un gusto tenerles. Primero que nada, quiero hacerles en esta primera ronda la pregunta que les giré anoche, y es: esta es una sociedad poco democrática. Hemos tenido un deterioro de la democracia, se sugiere el término dictadura, se sugiere el término régimen bonapartista, como quieran llamarle, pero la democracia en Honduras no existe. Y en una sociedad poco democrática, el Estado laico es de las pocas cosas que tenemos como garantía para evitar que haya una pérdida total de libertades. ¿Cuáles son los peligros? ¿Y cuál es la ventaja de tener un Estado laico fuerte? ¿Y cuáles son los peligros de no tener un Estado laico fuerte? Doctora, ¿te gustaría abrir la conversación? Buenos días, muchas gracias, José Carlos, por darnos la libertad de exponer nuestras ideas acerca de esta situación tan compleja que se está dando en el país. Y decimos compleja porque el país viene dividido desde el golpe de Estado, donde se profundizaron las divisiones. Y a partir de estos últimos meses se ve mayor división, dado que si nosotros comenzamos a hablar de romper totalmente, porque sería un rompimiento total al forzar la lectura de la Biblia en las aulas escolares, en este caso estamos viendo
que esa poca libertad que había, donde la libertad de culto en especial, que fue creada e implementada en la época que Morazán ejerció la presidencia o como jefe de Estado, y lo hizo para que se diese la libertad de culto, porque en ese momento se hablaba solamente de la Iglesia Católica y era la que tenía la hegemonía, y ya habían aparecido desde la época del Renacimiento, cuando se divide la Iglesia Católica y Martín Lutero, porque nos han enseñado mal que Martín Lutero creó la Iglesia evangélica por pleitos de adorar ídolos. No, si Martín Lutero más bien creó la Iglesia evangélica porque la Iglesia Católica le prohibía al mortal, al simple mortal, la lectura de la Biblia como un libro lleno incluso de leyes y mandatos que no se cumplen. Entonces, esto hace que debilite más la poca democracia que tenemos al romper con el Estado laico. Y además que los que de alguna manera leemos la Constitución, también veamos que cada día se está menoscabando más la Constitución, porque en la Constitución se establece que el Estado y la educación son laicas. Entonces, esto creo que si ya tenemos una Constitución bastante vilipendiada, ¿por qué seguir profundizando esta problemática? Si ya tenemos una sociedad dividida y una sociedad polarizada, ¿para qué seguir en esto? Claro, hay todo un interés debilitando a la sociedad. Hay hasta un adagio que dice divide y vencerás, y esto es lo que ha generado en estos políticos ese interés de dividir esta sociedad, de polarizar esta sociedad. Okay. Buenos días, José Carlos, un placer estar aquí. No te miraba desde hace mucho tiempo. Con José Carlos estuvimos en muchos asuntos en la universidad, en las luchas estudiantiles, y bueno, es un gusto estar aquí. La verdad es que el tema del laicismo es un tema muy importante, ya que es un principio democrático. En una sociedad hay dos principios democráticos muy importantes, como es la libertad de culto y el laicismo, que el laicismo no es sinónimo de ateísmo. Hay gente que confunde eso. El laicismo se fundamenta en el respeto a las creencias, en el respeto a la multiplicidad de pensamientos. O sea, Honduras es una sociedad multicultural. Acá no solamente estamos los ladinos, están los lencas, están los pech, están los misquitos, los garífunas, y todas estas sociedades tienen sus idiosincrasias. Dentro del cristianismo como religión también hay idiosincrasias muy diferentes. Están los católicos, están los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, etc. Entonces, cuando venimos y proponemos la lectura de un texto sagrado, de un libro, estamos menoscabando la libertad de pensamiento, porque ¿desde qué óptica se va a promover esa? ¿Desde qué óptica le vamos a hablar a los niños? O sea, estoy hablando desde mi punto de vista como cristiano evangélico o como cristiano católico, o qué va a pasar si esa interpretación de la Biblia la hace una persona que no cree, ¿verdad? Porque yo podría, como una persona no creyente, de repente, y me dan la posibilidad de leerle la Biblia a los niños, venir a agarrar aquellas cosas que no son agradables y comenzar a leer. Entonces ahí también hay una pregunta que hacer. ¿Quién va a leerles la Biblia a los niños? ¿Están los maestros capacitados para eso? O sea, los maestros tienen una formación, una educación secular, ¿verdad? La lectura de la Biblia es un aspecto meramente personal, es familiar, es una decisión que se toma en el hogar. Desde el punto de vista político, se puede hablar también de que es un tema de manipulación, que hay intereses muy grandes en esto, porque no es casualidad que estos temas se estén tocando precisamente antes de un proceso electoral. Cuando escuchamos, por ejemplo, que la campaña del partido oficialista es hablar de que el Partido Libre está promoviendo el tema del aborto, que el partido está promoviendo el tema del matrimonio LGTB,
que el Partido Libre es comunista y que los comunistas son sinónimos de ateísmo, entonces ellos vienen y se presentan como salvadores, con un halo de misticismo y mesiánico, donde ellos dicen, bueno, nosotros somos los que estamos a favor de la familia, de los valores cristianos, nosotros somos los que queremos enseñarles a los niños la moral y la fe cristiana. Entonces ellos se presentan de esa forma, pero cuando nosotros vemos sus actos, vemos que esos están divorciados de esos valores cristianos. Porque, por ejemplo, usted revisa en Facebook y puede revisarlo, una institución como la Policía Nacional, haciendo jornadas de oración. Y esas jornadas de oración no las hacen cuando van a reprimir al pueblo, cuando aparecen involucrados en temas de narcotráfico o cuando aparecen esos grandes actos de corrupción. Entonces, ¿dónde quedan esos valores cristianos? Bien, pastor, indudablemente es muy difícil para un país que ha sido durante 5 siglos tan católico, porque aquí el problema es que el país se construye históricamente, y aquí voy a dar un poco mi opinión de historiador, bajo una lógica judeocristiana. Entonces uno esperaría que un país con una lógica judeocristiana pues tenga valores de acorde con esos 5 siglos de formación primero colonial y de ahí republicana. Entonces el Estado laico en Honduras siempre fue muy precario, aunque ha sido romantizado por la reforma liberal, por la literatura y por la historia, siempre ha sido muy precario. Entonces los religiosos en el país lidian con esto y no es la primera vez que esto pasa. ¿Cuál es el peligro para el cristianismo de que se imponga algo a la fuerza a una sociedad que, si bien es cierto, tiene esta histórica formación judeocristiana, es una sociedad también bastante rebelde? El hondureño es muy rebelde. Si hay algo que no le gusta al hondureño son las imposiciones. ¿Cuáles son los peligros? Bienvenido. Bueno, buenos días, saludos, bendiciones. Estamos en este lugar para dialogar, exponer las diferentes ideas y el pensamiento cristiano como iglesia evangélica, como misionero que estoy en este país hace 25 años. Bueno, en primer lugar queremos decir que decimos que es un Estado laico entre comillas, porque en los últimos 500 años siempre hemos tenido la influencia de la Iglesia Católica sobre los gobernantes. Entonces hay que saber distinguir una cosa de la otra. Decir que el pueblo hondureño es rebelde no es cierto. Hay pueblos más rebeldes como el de El Salvador, el de Nicaragua y el de Guatemala, donde hemos tenido guerras civiles a consecuencia de la tiranía, de la corrupción. En Honduras no se ha dado. Entonces hay que saber marcar ciertos pensamientos. El querer imponer, estamos totalmente de acuerdo. Cuando algo se quiere imponer de una manera que no se ha consensuado con el pueblo en sí a nivel general, sería un principio que deberíamos llevar nosotros, como quien dice, a un plebiscito y preguntarle al pueblo si quieren que nuestros niños reciban, en este caso, principios y valores basados en la Biblia dentro de la escuela. Yo le decía de que nosotros estamos de acuerdo en un 100% que hayan principios y valores cristianos dentro de la escuela, siempre y cuando haya un manual, un libro elaborado por teólogos y pedagogos que puedan compartirlo dentro de lo que es la rama de los principios y valores cristianos a nivel de nuestra nación, si eso fuese posible, pero sin tener un color de una denominación o de un grupo religioso. Ahora, bien importante saber ver que en el 1997 el licenciado Rafael Pineda Ponce propuso esta ley y se hizo la ley. Pasó la primera presentación en el Congreso Nacional, se aprobó, fue a la segunda legislatura, se aprobó, y en la tercera legislatura fue derogada y no se aprobó. Los que hoy quieren que se haga nuevamente o se ponga la ley fueron los que hace 23 años se opusieron exactamente a este principio. Ahora, es bien importante saber valorar de que el leer la Biblia, como lectura de la Biblia, debe estar en el hogar de cada hondureño. Y la iglesia marca un principio bien fundamental a nivel de la vida del hondureño, pero que la lectura, principalmente, los principios y valores bíblicos, los principios y valores cristianos, deben ser fundamentados, deben ser enseñados, deben ser instruidos en la casa o en el hogar de cada hondureño. Ante nuestra sociedad,
nosotros vemos muchas situaciones que necesitamos valorar. El otro día, no es que quiero yo ofender, pero decimos, somos una nación cristiana porque hace 500 años y aquí, y allá, esto y lo otro. Pero los principios y valores bíblicos, el cristianismo, no necesariamente se basa en una religión oficial de ese punto de vista, sino en una fe que cada hondureño debe vivir, que debe practicar. Normalmente, algunas veces yo visito Támara, tenemos iglesias dentro de Támara, y cuando llegamos allá, encontramos personas que dicen ser cristianas, pero de repente ahí están personas que mataron, violaron, hicieron aquí, hicieron... Y si uno le pregunta su religión o su denominación, uno se va a sorprender de qué grupo religioso es la mayor de cantidad de privados de libertad que tenemos en aquel lugar. Entonces, ante esa necesidad, algunos han levantado una bandera donde dice, es mejor que les enseñemos los principios y valores bíblicos al niño en la escuela a que les vayamos a regalar Biblias en los penales. Pero es otro principio también que nosotros debemos analizar, que el problema no tanto está en la educación de las escuelas, sino que el problema está en nuestra sociedad y en nuestros hogares y en nuestras casas. Esto es bien fundamental. Hay que hacer un exégesis de lo que se podía presentar y ver de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestra nación Honduras. Me llama la atención cuando usted dice, hay que analizar cuál es el origen de esta disonancia entre los valores que históricamente se han pregonado públicamente y las prácticas que tenemos como sociedad. ¿Significa entonces que esa idiosincrasia del hondureño está rota y somos una sociedad moralista o con doble moral? ¿O significa que más bien en realidad ese modelo católico que se implantó durante la colonia no surtió mayor efecto hasta nuestros días? Bueno, yo quería decirle que en ese principio usted va a ver gente que dice, hay gente que ahorita en este momento, por ejemplo, hay gente que dice que quiere condenar el aborto y quiere condenar el homosexualismo. Nosotros los vemos como dos situaciones graves dentro de nuestra nación. Pero fíjese que esta misma gente que quiere condenar el aborto y el homosexualismo, esta gente misma, que podrían ser religiosos, llámese evangélicos o llámese católicos, son los mismos que no condenan al corrupto y al ladrón que nos gobierna. Son los mismos que miran todo lo que está pasando en nuestra sociedad y no levantan la voz. Entonces a eso nosotros podemos llamarle una doble moral en el hondureño, que de repente quieren condenar o mandar a juicio estas situaciones, pero aquel que roba, aquel que es corrupto, aquel que hace esto, aquel que dejó morir muchas personas por situaciones de que se robaron tantas cuestiones, a ese no lo condenan. Entonces, nosotros en este momento, yo, Leopoldo Villacorta, como misionero en esta nación, veo que el tema de la lectura bíblica en las escuelas en este momento es una cortina de humo política para querer manipular al pueblo evangélico y al pueblo evangélico o al creyente de la fe cristiana, llámese católico o llámese evangélico. Pero lo que yo sí sé es que hay un gran porcentaje de personas que independientemente del miedo que le quieran meter la derecha extrema de este país, la gente ya se cansó de la corrupción y de aquellas personas que nos gobiernan, que han robado y que han hecho tanta corrupción. La gente ya se cansó y quiere un cambio. Y en este caso, pues estamos, nuestro deber nosotros como misioneros, como iglesia, es orar para que la gente tenga entendimiento. Mi principio número 1 es: vote por principios y valores, vote por personas, vote por candidatos, vote por personas que usted conoce, deje de votar por colores, deje de votar por cancioncitas, deje de votar usted por modelos o por futbolistas, comience a ver a los candidatos como personas que tienen principios y valores y que tienen plan de nación para nuestra Honduras. Bien. Voy a leer los comentarios en el Facebook, está interesante la discusión. Miren lo que dice Carolina Estrada: buen día. Creo que el amor a Dios no se puede imponer a los demás. Las creencias son una decisión que los padres ejercen. Educación y creencias religiosas son cuestiones aparte, pues existen diferentes religiones y toda imposición conlleva una violación a cierto derecho humano, como es el derecho a elegir lo que uno quiere creer. Excelente programa y tema. Dice: los cachurecos están desesperados y están manipulando al pueblo con este tema y esto está generando, dice, mucho problema. Luego, muy instructivo, dice: el único hacedor del universo es Dios y se le debe enseñar a la gente la historia de la Biblia y enseñarle la fe cristiana desde una perspectiva
objetiva para que las personas entiendan el verdadero mensaje del cristianismo, que es amor al prójimo. También digna aplica en lo correcto, muy bien dicho, señor misionero, el que saca a Dios fuera de todo está perdido. Dice. Entonces, las conclusiones de este primer segmento del programa son: es histórico, la construcción del Estado laico viene de la Federación Centroamericana, somos un país históricamente judío-cristiano, pero eso no se traduce en la construcción de una sociedad necesariamente de acuerdo con esos valores. Por ejemplo, países como Alemania, que hoy son uno de los países que más ahorran en el mundo, son uno de los países con menor cantidad de crímenes de odio, son uno de los países en donde más se respeta el Estado laico. Alemania es la cuna del protestantismo y también es un reflejo de esos valores cristianos, como el ahorro, por ejemplo. Incluso hay un libro de Max Weber que se llama La ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo, que habla sobre eso. Pero bueno, vamos a irnos, creo que tenemos cadena nacional. Vamos a poner la repetición de la cadena nacional y continuamos para irnos a la pausa aquí en el Foro Matutino de UNETV. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Es un paso histórico el que estamos dando, porque se trata de cumplir. O sea, se dieron los fallos, la sentencia, pues las sentencias les mandan, ordenan a nuestros países ponerse de acuerdo para ya cumplir con el fallo. O sea, nos pasan la responsabilidad a nosotros. La Corte dicta la sentencia y nos pasa la responsabilidad a nosotros para que nosotros cumplamos. Pero bueno, se venía postergando y cumplamos con el mandato de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, este es un paso en el que estamos contribuyendo al fortalecimiento de esa Corte. Esto es una contribución para la paz. Y ya esto facilitará, lógicamente, avanzar en los programas, en los proyectos en el Golfo de Fonseca. Por supuesto que este es un acontecimiento histórico de trascendental importancia para Honduras, pero también para la región centroamericana. Como bien sabemos, este tema de Honduras con Nicaragua tiene raíces históricas centenarias y que por supuesto en distintos momentos se han llegado a arreglos, acuerdos, pero también ha habido momentos bastante conflictivos que han estado llegando o que han llegado a un punto incluso de enfrentamientos de carácter bélico, ¿no? Así es que considero y reitero el hecho de que independientemente de criterios políticos sectarios, este es un tema que atañe a toda la hondureñidad y que sin duda alguna generará beneficios tanto en esta administración como en futuras administraciones, que esperamos se sepa aprovechar adecuadamente este logro para el beneficio de toda la hondureñidad y para llegar a los acuerdos que Centroamérica exige, requiere en un momento histórico tan importante para nuestra región. Lo que la Corte en su sentencia nos dio fue un título jurídico para negociar con las otras partes nuestras proyecciones en el Océano Pacífico. Ese título jurídico, con el tratado
de hoy, 27 de octubre, ya no es un título jurídico para negociar, sino que es un derecho concreto que tiene Honduras de proyectar sus espacios en el Océano Pacífico. Nicaragua reconoce soberanía de Honduras en un espacio, una porción de la línea de cierre de 3.168 millas. Eso quiere decir que Honduras es soberano allí y tiene 12 millas de mar territorial, 24 millas de zona contigua y hasta las 200 millas de zona económica exclusiva. Hoy, Nicaragua dijo: reconozco la validez de la sentencia de 1992, reconozco la obligatoriedad de lo que dice la Corte en esa sentencia, y por este medio, el tratado de hoy, se delimita ese espacio y su proyección en el Océano Pacífico y reconoce a Honduras soberanía sobre 3 millas, 1.68 en la línea de cierre. Eso es en lo concerniente al Océano Pacífico. El tratado que se ha suscrito el día de hoy tiene dos componentes. Tiene el componente del Océano Pacífico y tiene el componente de la delimitación de la porción del mar territorial en el Mar Caribe. La sentencia de 2007, 8 de octubre de 2007, la Corte deliberadamente no delimitó desde la desembocadura del río Huanscoco o Segovia hasta el punto de arranque de la frontera delimitada por la Corte. Y no lo hizo por una razón muy sencilla. Invocó la inestabilidad de la desembocadura del río y la dificultad que le presentaba una situación tan inestable. Como ministro de Defensa en la actualidad, pero antes como jefe de Estado Mayor Conjunto en el 2014, recibí instrucciones del señor presidente Hernández de ver las posibilidades de solucionar todo lo que era el problema limítrofe con nuestros hermanos nicaragüenses. Desde el 1914 empezamos a trabajar para poder llegar a este día, un día de gloria para los soldados, y podemos responder hoy a la patria que hemos cumplido una misión encomendada. Señor presidente, los soldados de Honduras le reportan a la patria misión cumplida. Sin duda que este es un paso extraordinario para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos, y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca, donde desde el 2014, que lo hablamos aquí en Managua, como usted lo recordaba, con el entonces presidente de El Salvador de turno, decíamos, en lugar que el Golfo sea una zona de conflictos, de problemas, trabajemos en que sea una zona de paz, de desarrollo, que le dé oportunidades y empleo a nuestra gente. Hoy los pueblos hermanos de Honduras y Nicaragua estamos haciendo historia. Historia construyendo integración, basándose en el diálogo, en los lazos de amistad para promover la paz y el desarrollo de la región. El sueño integracionista de mi general Francisco Morazán cada vez se ve más cerca. Se está dando este paso dejando atrás conflictos de muchos años y se inicia un camino de oportunidades para nuestra gente. Con mucha alegría y esperanza, hoy los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmamos este tratado integracionista en el marco del Bicentenario. Vean ustedes, que tiene como objetivo principal trazar una ruta de paz, prosperidad
para nuestros pueblos. Firmando este documento, Honduras y Nicaragua reconocemos nuestra frontera en el Golfo de Fonseca, ratificando lo que ya se dijo en el fallo dictado en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Aquí estamos, como dijo el presidente Ortega, ejecutando lo que dicen los fallos. Y Honduras y Nicaragua mandamos un mensaje a nuestros pueblos centroamericanos y al mundo que respetamos esos fallos. Este documento reafirma la soberanía nacional y reconoce los espacios marítimos que le corresponden a Honduras. Entonces esto nos permite a nosotros los hondureños, y quiero decirlo desde Nicaragua, concretar la estrategia logística que Honduras ha venido desarrollando para enfrentar el futuro de manera competitiva, y un sistema logístico que no solamente es para los hondureños, queremos que sea para los centroamericanos, para las Américas. Y quiero decirlo hoy desde Nicaragua, si los hermanos salvadoreños o los hermanos nicaragüenses que están en la parte sur quieren mover sus productos hacia el Atlántico, por Puerto Cortés o por cualquier otro lugar, nuestras autopistas, nuestros puertos son para eso. Y está probado que cuando se da un comercio intrarregional entre los países de Centroamérica, más crecemos los países centroamericanos. Y no es lo que queremos para nuestra gente, empleos y oportunidades. Eso es, de eso se trata. Los piropos en la escuela, en la calle, en el bus escolar, en el transporte público, son actos de acoso y es violencia sexual. No es gracioso, no me halaga, me causa miedo. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7 que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5,000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos unidos cambiaremos nuestra tierra, todos unidos para rescatar la paz, todos unidos construyendo la esperanza y hombro a hombro disfrutemos la unidad. Únete a Raza, rescata la patria, caminemos juntos, existe la esperanza de que Honduras cambie, vivamos la unidad. Xiomara presidenta, Raza el diputado, casilla 120, vota por todos los diputados y alcaldes de Libre, Libre al rescate de la patria. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul.
Estamos de vuelta aquí en el foro de UNETV. Gracias por acompañarnos. A quienes se acaban de sumar el día de hoy a esta importante discusión que estamos teniendo, pues estamos hablando sobre el Estado laico y sobre esta reciente iniciativa de ley que pretende obligar a los estudiantes en las escuelas hondureñas a leer la Biblia, y pues ha habido mucha discusión en torno a este tema. Se ha hablado ya de crear mesas en las que se tome en cuenta la opinión de pastores, de religiosos. Esto ha levantado mucha polémica debido a que estamos en un periodo electoral y en donde pues obviamente hay una comparsa, una relación bastante tóxica ante los ojos de la sociedad entre la cúpula de la confraternidad evangélica actual y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esto no es una anomalía propia de Honduras, también está sucediendo en El Salvador, también está sucediendo en Nicaragua, también estuvo sucediendo en Guatemala, en donde incluso ha habido protestas pidiendo la renuncia del presidente debido a que los sectores conservadores del país, al verse distanciados de la figura presidencial, pues han tenido que pedir y exigir esta posición. Creo que es la misma postura que tiene la cúpula de la Iglesia Católica en este momento, que se ha visto desplazada por parte de una iglesia evangélica que en 12 años escaló bastante cuotas de poder en una sociedad cuya matriz religiosa ha cambiado en los últimos 20 años, ¿verdad? Tenemos un país que tiene un 65-70% de población que dice tener valores protestantes y evangélicos, y el catolicismo está en declive en Honduras. Pero bueno, en esta ronda quiero preguntarles algo que también les había mandado en la invitación que les hice anoche de venir hoy. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de leer la Biblia en estos tiempos que tenemos? ¿Qué ventaja o qué desventaja sustantiva podría tener leer obligatoriamente? Porque al final esa es la verdadera discusión y la esencial. ¿Qué puede aportar leer un libro de 5.000 años de antigüedad en escuelas todos los días, o como sea que se pretenda hacer, y cuál podría ser la desventaja de algo así? Héctor. Bueno, para mí en lo obligatorio no hay una ventaja, porque como lo decíamos hace un momento, ese es un tema personal, de decisión personal. Eso se debe hacer en los hogares. Cada familia, cada padre es responsable de la educación religiosa que le va a dar a su hijo. Entonces, cuando imponemos esa lectura, para mí eso no es ventajoso, ¿verdad? Porque puede más bien confundir a las personas. Dentro del punto de vista también educativo, ya si nos metemos a la parte técnica, a la parte científica, la lectura de la Biblia en la escuela puede entrar en contradicción con algunos principios científicos. Por ejemplo, si hablamos de evolución, ¿qué le vamos a decir a los niños que es cierto? ¿La evolución o la creación? Entonces, la sincronización entre estas dos cosas a veces no es compatible. No es que leer la Biblia sea malo, leer la Biblia no es malo, de hecho hay cosas muy positivas dentro de la Biblia. El problema es el contexto y la ocasión donde se lee. Eso es un asunto meramente espiritual, religioso, personal, y eso debe hacerse en el ámbito personal también. Okay. Yo creo que también debemos entender, en primera instancia, es entender qué es leer, qué significa leer, porque no es el simple hecho de repetir, qué vamos a desarrollar en el niño. Y si lo concebimos como se concibe la lectura, desde la manera comprensiva, interpretativa, de valoración, entonces nos permitiría también hacer lecturas comparativas, porque hay muchos textos bíblicos que están vigentes. Conversábamos ahora mismo con los compañeros y decíamos, por ejemplo, yo le preguntaba al pastor, dentro de la misma Biblia dice que cuando no se está conforme, o cuando un gobernante está mancillando los derechos de un pueblo, el pueblo tiene derecho a crujir, y que esto significa protestar, a oponerse, a indignarse, y que eso no es pecado, porque yo siento que lo que están propiciando estos políticos
que entienden mal, en principio, el significado de la lectura, lo que están proponiendo es que se repita, que regresemos a la época medieval, donde solamente tenía facultad el ser humano de repetir y de obedecer. Pero no podemos, en este mundo globalizado, donde las redes sociales son tan fuertes, generaríamos más conflictos que respuestas favorables al adolescente. Y por otro lado, sería también quitarle también a la familia esa participación en formar y educar a sus hijos, porque todos se lo quieren cargar al profesor. Es decir, ahora existen malas prácticas de los adolescentes porque los profesores somos culpables. Y digo porque yo también trabajo en un colegio de media y conocemos cuál es el sentir y pensar del adolescente. Ahora los adolescentes también tienen mucha información. Yo siempre les digo, y me alarmó una vez que un niño llega, el año antepasado se empezó a hacer una construcción en el colegio, y cuando ellos regresaron dijeron, miren, mientras los chinos construyeron un hospital en 10 días, estos llevan 4 meses construyendo 2 servicios. ¿Por qué? Porque el muchacho también tiene criterios, que es la lectura que no han hecho los políticos. Porque a los políticos también les falta lectura. No solamente es leer el texto o las palabras, también leer los comportamientos, también leer lo que pasa en la realidad, porque están desconectados también de esa realidad. Y entonces no miden, como bien lo decía el pastor, estamos hablando de la vida, somos pro vida, pero no estamos viendo cuántos mueren en los hospitales por falta de medicamentos. No estamos viendo todo lo que pasó en el Seguro Social, que sigue causando ruido y que queremos negarlo al desconectarnos de esa realidad. Entonces yo pienso que la Biblia es el libro sagrado, es el libro más leído en el mundo, es el libro con más traducciones, pero necesita también una formación específica y donde se esté convencido de que esa lectura debe propiciar valores como tales, es decir, porque hemos malentendido y los estudiantes le dicen a uno cuando uno empieza a hablar, miren que Dios, el castigo divino. ¿Cuál castigo divino, profe? Mire, fulano se ha robado tanto y ahí vive feliz y anda en su buena troca y todo, porque los muchachos también, el consumismo también los hace ver las facilidades. Si nosotros enseñáramos los valores de la solidaridad y lo consolidáramos, yo creo que aquí no estaríamos hablando de corrupción en estos momentos y de tantos muertos y de tanta pobreza y de tanta situación difícil que ha causado la corrupción al país. Ok. Pastor. Bueno, desde el punto de vista cristiano, leer la Biblia tiene muchas ventajas. Si nosotros pudiésemos hacer una comparación desde el punto de vista de la fe cristiana, la Biblia tiene muchas ventajas, leer la Biblia en un 90 a 90-10, un 90% de ventajas y quizás un 10% de desventajas. En el año 97, cuando el licenciado Rafael Pineda Ponce propuso en la primera legislatura y en la segunda, su servidor tenía 2 años de haber venido a Honduras como misionero y aprovechando la coyuntura, tomamos 4 escuelas en el sector de la montaña del Epaterique, en Yerbabuena, donde aprovechábamos todos los lunes para tener una lectura bíblica. Leer la Biblia desde el punto de vista de principios y valores es saludable para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Si lo vamos a ver desde lo que es el principio de instruye al niño en su camino para cuando sea adulto no sea parte de él, la nueva versión internacional dice enseña al niño a ser honrado para que cuando sea adulto continúe siendo honrado. Si tomamos estos principios y valores de leer la Biblia como una ventaja desde niño, tomando la primaria y la secundaria, tal vez encontremos alguna desventaja o dificultad en secundario o en la universidad, cuando algunos jóvenes podrían tener ya un poco más de querer tener un pensamiento propio y de una manera u otra querer, como quien dice, ir en contra de lo que fue enseñado. Y eso está bien porque es libertad de pensamiento. Pero aquí hay un punto bien importante. Nosotros tomamos niños y jóvenes y les dimos principios y valores. No robarás, no matarás, no mentirás. Cuando yo era niño a la edad de 7, 8 años en primer grado, en 7 años de primer grado, yo miraba y admiraba a mi profesor de música. Y el profesor de música con su guitarra, yo feliz. Pero a mí me dio una gran tristeza cuando un fin de semana cerca de mi colonia donde vivía el profesor de música, lo encontré borracho tirado en una esquina. Eso me impactó a mí. Y dije, ¿cómo es posible que este profesor, mi profesor de música, sea un borracho? E igual, fui a la universidad.
saqué mi carrera en psicología. Y en una oportunidad estaba un profesor hablándome de sociología y aquí y allá, y tanta de educación y tantos principios. Y entonces yo me acerqué y le dije, discúlpeme, licenciado, usted podrá tener un doctorado, una licenciatura, podrá tener una maestría, podrá estar en ese mismo nivel, pero ¿de qué sirve que usted tenga toda esa educación secular con todos esos niveles y títulos si usted es una persona malcriada, si usted es una persona bocona, si usted es una persona irrespetuosa, así, con la gente humilde? Se me quedó viendo y me dijo, ¿verdad que usted es pastor? Y le digo, bueno, nosotros no usamos el término pastor, usamos el término ministro o misionero. Yo tengo una licenciatura en teología y una maestría en ciencias bíblicas. Entonces, viendo las ventajas, si lo vemos desde el punto de vista de principios y valores bíblicos, al enseñar en base a un libro, a un material, en base a lo que podríamos preparar, como quien dice, para lo que fuera principios y valores bíblicos, leer la Biblia en las escuelas no sería ponernos a leer temas controversiales como evolución y creación. No, esos no son temas para tratar en la lectura de la Biblia. Leer la Biblia como principios y valores consiste en enseñarle al joven, dime con quién andas y te diré quién eres. El que en la miel anda, algo se le pega. El que con lobos anda, a aullar aprende. Lo que sembramos, cosechamos. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Trata a las demás personas de la misma manera que te gustaría que te traten. Estuve en un colegio aquí en Tegucigalpa, en una zona de Tegucigalpa muy peligroso, pero muy peligroso. Y me dijo la hermana, vamos a ir a ese colegio y vamos a hablar de principios y valores bíblicos, sin mencionar la palabra Biblia, sin mencionar la palabra Dios y sin mencionar la palabra iglesia. Y fuimos y entramos. Habían 390 alumnos entre la jornada de la mañana, de la tarde y en la nocturna. Fuimos y hablamos y comenzamos a hablar estos principios y valores sin mencionar la palabra Dios, sin mencionar la palabra Biblia, sin mencionar la palabra iglesia. Y fuimos y dimos todos estos principios. ¿Qué encontramos? Que a pesar de la dificultad y de la zona tan peligrosa donde estuvimos, oiga bien, encontramos que de 300 y tantos alumnos, solo 4 alumnos eran la manzana podrida dentro de todo el colegio. Yo me sorprendido, porque de hecho una de las mañanas que yo llegaba a dar estos 15 minutos de principios y valores en cada aula, 15 minutos nada más en cada aula que hacíamos, me sorprendí porque una mañana que llegué había un joven en entrada del instituto que tenía media hora que lo acababan de asesinar. ¿Por qué lo asesinaron? Porque aquel muchacho hace mucho tiempo se había apartado de las cosas de la escuela y se había metido a las pandillas y otra pandilla rival lo mató enfrente del colegio. A mí me sorprendió. Ventajas son más de la lectura de la Biblia como principios y valores. Desventajas podrían ser mínimas, encontrándose que dentro de lo que es la religión cristiana o dentro de los principios cristianos de la religión cristiana en Honduras, quizás tenemos testigos de Jehová, mormones, fe de Bahá'í, rosacruces, gnósticos, y que de repente podrían marcar una equiposición, pero también en base a eso se marca el respeto al pensamiento y se le da la libertad de entrar o no entrar a esa clase de principios y valores. Okay. Yo no sé por qué se oponen, pero quiero cerrar con esto. Yo no sé por qué se oponen algunos, si lo vemos desde el punto de vista positivo, la mayoría de la gente que tiene posibilidades tiene a sus hijos en colegios privados. Y todos los que en la mayoría se oponen, en una manera indirecta, tienen sus hijos en colegios privados, pero no quieren que llegue a la escuela pública. Ahora, yo en este momento, como misionero, les digo, es un principio bueno y es saludable para Honduras. Pero ¿por qué en este momento quizás no estoy de acuerdo a que esta semana que viene el Congreso Nacional quiera poner como ley obligatoria dentro de las escuelas? No estoy de acuerdo porque en este momento hay una manipulación política del Partido Nacional y es una cortina de humo para campaña política presidencial. Por eso no estamos de acuerdo en la imposición. Okay. Y respecto de eso, de esa manipulación, hay un video que quiero que ustedes vean y que usted, televidente que nos está sintonizando desde su casa o desde su dispositivo móvil, vea este video y díganos aquí o coméntenlo en el Facebook y yo lo leo, si no es o no totalmente conectado con esto que estamos hablando, porque es toda una estrategia la que han montado, ¿no? de empezar a manipular la opinión pública con arraigo religioso, porque es justamente ese público al que quieren llegar. Ponga el video, Jocón. Después de un ayuno largo, entró una llamada a mi teléfono, vi que era un número desconocido, pero decidí contestarlo.
y al escuchar su voz, pues era el alcalde de Tegucigalpa, que me pedía que nos reuniéramos. Algo inesperado porque no habíamos planificado ningún encuentro, no nos conocíamos personalmente. Después de que terminamos la llamada, me invita y me dice, el Señor, vamos a orar. Fui a mi ventana y le dije, Señor, ¿qué significa esto? Te ha llamado el siguiente presidente de tu nación. Y fue así como lo escribí y luego lo posteamos el 26 de noviembre en nuestra página de Facebook de 2018. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es trayendo esa palabra para ponerla en contexto y hacerles ver que en aquel momento el candidato Tito Fura ni siquiera era el candidato del partido. Y ahora, después de que salió electo en las internas, es el hombre que está para ser el presidente del país. Pastor, hay algunos sectores que están en contra o dicen que esto es una situación que no debería estar ligada a la política del tema de la religión. ¿Usted qué responde a eso? Sí, yo respeto la posición de las personas con respecto a algunos conceptos del laicismo, la separación del Estado con la Iglesia, pero son conceptos humanistas racionales. Recuerden ustedes que las naciones del mundo están manejadas por tres cosmovisiones: el humanismo racional, el panteísmo y la cosmovisión bíblica. Y cuando uno estudia la cosmovisión bíblica nos damos cuenta de que Dios interviene en todas las esferas. O sea, el Estado lo creó Dios cuando creó al pueblo de Israel. Y luego la iglesia la creó Dios cuando Cristo vino, y la familia también. Entonces son cuestiones más ideológicas que realmente sustanciales de la verdad. Y lo que estamos haciendo aquí como hombres de Dios es enviando la palabra que el Señor nos da para poder dar dirección y la voluntad de Dios establecida para un país como Honduras. Para muchos creyentes esto también es abominación, pastor. Sí, lamentablemente hay un sector de personas que profesan la religión evangélica, pero todo esto depende de la formación religiosa, doctrinal que ellos tienen. Yo creo que Dios sigue vivo, sigue hablando, y en este sentido quiero decirles algo. Mi deber solamente es comunicar, y luego lo que Dios dice tiene que confirmarse cuando estas cosas suceden. Y hasta ahora Dios ha sido bueno, ha confirmado, y al final no es de pelear con nadie. Aquí no es de discutir si esto es verdadero o no, o qué es lo que viene. Bien. Es vomitivo escuchar estas cosas, la verdad. Una persona que se dice líder y una persona que se dice seguidora de las palabras de Dios, y venir a decir acá que Dios le reveló que el alcalde de Tegucigalpa, un hombre que ha confesado que pagó con dinero público tarjetas de crédito personales, un hombre que ha sido mencionado en los Pandora Papers, un hombre que tiene contratos sobrevalorados en la municipalidad. O sea, esto no lo digo yo, lo dice la justicia hondureña. Y que un pastor venga a decir que este hombre va a ser presidente porque se lo reveló Dios, es realmente inadmisible. Pastor. Yo hago la aclaración, como decía aquí el señor Roy Santos, respetando sus pensamientos, la libertad de pensamiento y lo que él cree. Nosotros como iglesia cristiana, o sea, refiriéndome a mi persona, como la iglesia en la cual yo me congrego, nuestra misión, personalmente tenemos muchas ciencias bíblicas. Estudiamos el griego, el hebreo, el arameo para poder tener una exégesis correcta. Y a lo que él está haciendo en este momento, nosotros como denominación o misión lo consideramos una manipulación teológica en favor a ciertos intereses. Nosotros estamos en contra de ese tipo de pensamientos proféticos que gente dice que Dios les habló. Personalmente nosotros, su servidor y nuestra misión, no creemos en ese tipo de pensamiento porque hay una manipulación. Mateo 24:11 en la Escritura dice, se levantarán muchos profetas y hablarán en mi nombre y dirán muchas cosas y tantas cosas. Entonces en la actualidad en el mundo entero hay muchos falsos profetas. Al señor que murió y otros señores que han muerto, en su tiempo y su momento les profetizaron que iban a ser presidentes de X país o de X nación y ahora ya murieron por el coronavirus. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Le faltó profecía? Entonces hay mucha manipulación en ese aspecto. Nosotros respetamos, pero creemos que el pueblo de Honduras debe ser inteligente, debe ser un pueblo pensante, un pueblo sabio. Nosotros
creemos que Dios quita y pone, pero que no necesariamente tiene exclusividad con una X persona para decir esto o lo otro. El decidir quién será el próximo presidente de Honduras, si se respetan las leyes, si hay democracia, si no hay fraude, si no hay manipulación en las actas, si no hay manipulación en las computadoras y todo lo demás, se va a elegir democráticamente el próximo presidente o la mujer presidente o el que Dios quiera tener, si en este Honduras se respetaran los principios y derechos de todos los ciudadanos y se deja que se haga la voluntad de Dios sin manipulación. Bien, doctora. Yo creo que, y como bien decíamos, da pena ajena, como decimos comúnmente, que alguien aparezca diciendo que Dios le reveló. Si un pueblo que está tan dolido, tan herido, nosotros no creemos que Dios sea injusto y quiera seguir castigando a un pueblo como Honduras, por una parte. Por otra parte, ha existido una práctica muy común en algunas iglesias o en algunas congregaciones religiosas en donde hablan de que Dios le reveló. Yo conozco pastores que dicen, Dios me reveló que hoy voy a tener un carro, así que hermanos, todos tienen que dar, y empiezan y aparecen. Cuando aparecieron los 2.8, pues aparecían con 2.8, ahora con 3.0. Entonces uno piensa, bueno, todavía seguimos pensando en la época medieval. Se creó desde la Iglesia Católica que el rey existía porque Dios así lo quería y no importaba que fuera injusto, y que si le dan en una mejilla hay que poner la otra. Esos tiempos ya pasaron, ya no existen, y yo creo que eso más bien es hacer que el pueblo se indigne más y que el pueblo también comience a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, bueno, ¿será posible que por más que le pidamos a Dios un cambio, no exista un cambio? Por culpa de ese tipo de pastores o de ese tipo de religiosos que viven generando esas ideas erróneas en la población, que hablan con Dios. Hasta pecado es que este señor diga semejante barbaridad. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios esté tan preocupado que Julano o Mengano o vaya a revelarnos quién va a ser. Si Dios también da sabiduría al pueblo, Dios también da esa famosa frase de libre albedrío para que las cosas se hagan porque el hombre así lo decide. Entonces, de hecho, eso es aprovecharse del dogma religioso, que era lo que hacía la época medieval, y que la Iglesia Evangélica, la separación de Lutero fue porque estaban propiciando la ignorancia en los pueblos y que por eso había que separarse de la Iglesia Católica. No porque se casó, como dice la Iglesia Católica, o porque adoraba ídolos, porque la Iglesia Católica adoraba ídolos, como lo dice la Congregación Evangélica. No, fue porque Lutero era un sabio, fue uno de los mejores traductores de la Biblia, inclusive. Posteriormente Fray Luis de León. Entonces, de hecho, quería que el pueblo tuviera conocimiento. Estos pastores que andan diciendo eso están cometiendo un pecado que ojalá Dios quiera los castigue un día por bárbaros. Bueno, yo lo mencioné al inicio, o sea, nada se hace por casualidad. Todo lo que han estado haciendo ellos tiene que ver con la campaña política que estamos viviendo, con el proceso electoral que se avecina, ¿verdad? El hecho de que salga un pastor diciendo que ve como ungido de Dios al alcalde de la capital, eso es algo terrible, ¿verdad? Y no es algo nuevo, no es primera vez que sucede. Ya lo habían hecho con Juan Orlando. No sé si el mismo pastor, pero también salió diciendo que... No, es que él es vocero de él. Sí, o sea, ellos están casados, o sea, están juntos, ¿verdad? Y aquí hay otro problema, y es de que hay intereses políticos, y no solo políticos, hay intereses económicos también. Hace un momento te compartí una imagen. En 2015, la Confraternidad Evangélica recibió 1 millón de lempiras para imprimir Biblias. Habráse visto, con dinero del Estado están imprimiendo Biblias. No sé qué cantidad de Biblias imprimieron, no sé qué fin tuvieron esas Biblias. Pregunta, ¿hay un negocio ahí o no lo hay? ¿Verdad? Entonces, hay muchos problemas, hay muchas cosas que podemos mencionar. Mauricio Oliva, por ejemplo, en 2018 propuso una reforma constitucional para que los pastores pudieran optar a cargos de elección popular, ¿verdad? Entonces, ellos en todo
han irrespetado a la Constitución. La irrespetaron con la reelección, la quieren irrespetar ahora con la lectura de la Biblia en las escuelas, porque incluso la lectura de las Biblias en las escuelas es inconstitucional. La Constitución nos dice que la educación debe ser laica. La Ley Fundamental de la Educación también nos dice que la educación debe ser laica. Entonces, es realmente absurdo, es realmente peligroso, es un discurso bastante peligroso, ¿verdad? Porque no solamente es el tema religioso, el tema que nos está imponiendo, sino que esta dictadura, que lo es, tiene un discurso militarista y un discurso religioso conservador, lo cual... Y también falaz, manipulador, porque, por ejemplo, mucha de esta gente es antivacunas. O sea, hay gente en el interior del país, pastores evangélicos diciéndole, y sacerdotes católicos diciéndole a la gente que no se vaya a vacunar. Imagínate que tengamos una sociedad en donde no prime el valor laico de respetar la ciencia y de respetar el criterio científico para abordar una pandemia, por ejemplo. No, y hay un ejemplo de eso, bastante reciente, y que lamentablemente terminó en tragedia. Un pastor muy conocido en la sociedad hondureña, que es Mario Tomás Barahona, que lamentablemente hace poco falleció, cuando entró el tema del coronavirus en Honduras, él fue de los primeros en pronunciarse y se opuso al uso de la mascarilla. Dijo que él no necesitaba la mascarilla para protegerse, que lo que a él lo protegía era la palabra de Dios. Luego, cuando vino la vacunación, también se opuso al tema de la vacunación, y pues el resultado lamentable es que el señor se enfermó de coronavirus y falleció. Entonces, es bastante peligroso ese pensamiento dogmático. No, y por otra parte, yo creo que debemos saber, este pastor pertenecía al partido político de gobierno, por un lado, y por otro lado, este pastor tenía mucha influencia en su congregación, de tal manera que no sé cuántos de ustedes escucharon o cuántos de nosotros escuchamos que posteriormente aparecían demandando al hospital porque trataron mal al enfermo en el hospital. Entonces, también toda esa manipulación mediática como que hay que mantener entretenido al pueblo, porque nosotros tampoco sabemos qué está pasando, si esto de generar entretención al pueblo por la lectura de la Biblia, también es porque a escondidas y a la vista se están haciendo otras cosas que nos van a dejar, por ejemplo, a la par de la lectura de la Biblia, está comprometiéndose con la deuda externa, creciendo cada día, aprobando préstamos en el Congreso a plena madrugada. Se está hablando de construir un puente de Amapala a tierra firme, cuando sabemos que en Honduras no son como los chinos, que en 10 días construyeron un hospital, que en Honduras para construir 7 kilómetros o 4.5 kilómetros entre Flores y lo que había quedado y Finca El Carmen, se tardaron casi 2 años. ¿A quién le van a hacer creer que vamos a sacar un préstamo porque en 2 meses o 3 meses que le quedan al gobierno voy a poder unir Amapala con tierra firme? Eso también podría, como bien decía el pastor, no podemos seguir permitiendo que el pueblo se manipule basados en el dogma de la fe. Yo quiero decirles que dentro de lo que ustedes pueden mencionar, ¿verdad? La iglesia evangélica tiene una característica que necesitan conocer. La iglesia evangélica no es como la iglesia católica, que tiene una jerarquía que va en este nivel, donde de una cabeza, desde Roma y en Honduras a través del cardenal, pueden ordenar todas las estructuras a nivel nacional. La iglesia evangélica, en Honduras tenemos una organización que se llama Confraternidad Evangélica, pero esta es una jerarquía nada más gubernamental desde el punto de vista jurídico, para poder controlar o ver cuántas organizaciones tenemos a nivel nacional. Aquí la aclaración: aunque la confraternidad pudiese tener una asociación con los gobiernos de turno en el pasado, abajo la iglesia evangélica en sus estructuras, cada organización religiosa es independiente en sus estructuras. Ejemplo, la Iglesia de Dios tiene su estructura a nivel nacional con sus 1.500 iglesias y pastores independientes en una propia decisión, que no necesariamente están de acuerdo ni con el gobierno, ni con la Iglesia Católica, ni están con la Confraternidad Evangélica. Así las Asambleas de Dios, la de la Profecía, la Iglesia de Cristo, las Bautistas, la Luterana, la Metodista, todas estas congregaciones están totalmente, y aquí es donde viene el punto bien importante, hay un remanente a nivel nacional de pastores
Ejemplo, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa marcó un comunicado donde está en contra de la corrupción, está en contra de los que roban en el gobierno, está en contra de las sedes, está en contra de la situación que se dio con los hospitales a nivel del principio acá en Honduras, está en contra de lo que sucedió con las mascarillas y el gran negociazo de las mascarillas y de los famosos ventiladores, está en contra también en este ir y venir de aquellos bonos que quisieron darle a cierto grupo de personas. Estuvimos en contra y estamos en contra. Por lo tanto, hay un remanente de pastores y de iglesia evangélica pensante, inteligente, que no apoya la corrupción de los gobiernos de turno o los acuerdos que puedan tener otras personas en la parte de arriba. Hay pastores asalariados, hay pastores tarifados, hay profetas tarifados, hay pastores tarifados que hablan a favor. Nosotros creemos que tenemos que tener un criterio independiente y que debemos estar preparados para todo lo que pueda venir en el presente y en el futuro. Y que la iglesia debe tener una fidelidad total a Dios, principalmente, ¿verdad? Y no a los gobiernos de turno. Ok, pongan la imagen del subsidio que se dio para regalar Biblias. Esto fue después, el Consejo Nacional Anticorrupción le dio seguimiento y dijeron que no se entregaron nunca las Biblias. Fue 1 millón de lempiras y pues obviamente este es el tipo de cosas que a uno le hacen cuestionarse y decir qué está pasando con la gente que debe guiar la moral de este país. Y es válida la aclaración del pastor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Tegucigalpa tiene una asociación de pastores y la asociación de pastores de Tegucigalpa se ha posicionado bien fuerte en algunos postulados contra la misma confraternidad. Entonces, dentro del seno del evangelismo en Honduras hay muchas divisiones, producto de que la cúpula de la confraternidad, que se ha reelecto de manera impune, sin que nadie les imponga cambios, 2 veces ya. O sea, la junta directiva de la confraternidad se ha reelegido 2 veces. Y es un patrón que vemos también en el país, ¿no? Apoyan al partido que ha hecho estas reelecciones fraudulentas. Este es tremendo. Les mandé a controles la imagen, ¿por qué no la han puesto? Pónganla, ya los voy a regañar, ¿ves? Denle suma a ese documento, porfa, para leerlo. Este documento circuló hace algunos años, y hace 2, 3 años creo que fue. Y en efecto nunca se le dio seguimiento y después se dijo que esas Biblias nunca fueron encontradas. Es 1 millón de lempiras. Y esto nos dice de lo peligrosa que es la relación tóxica cuando se dan estas condiciones entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Por eso es que es importante respetar y ver modelos como el europeo. En Europa las iglesias son vistas como patrimonio histórico y se ayuda a mantener los edificios que son antiguos, por ejemplo. Se ayuda también en el tema de cuando tienen que ir a rehabilitar. Por ejemplo, este gobierno, el mismo que está promoviendo la lectura de la Biblia en obligatorio en las escuelas, le ha prohibido a los pastores ir a las tolvas, a estas cárceles de máxima seguridad, donde hay un componente necesario de descarga emocional y en donde estos presos necesitan pues soltar un poco los terribles tratos. Ya hay denuncias de que se violan derechos humanos dentro de esas cárceles y pues cómo es posible que están obligando a los niños en las escuelas a leer la Biblia y a esta gente que está presa en estas cárceles de máxima seguridad y que necesita, pues por lo menos, no digamos que necesitan la palabra de Dios, pero necesitan un consuelo, necesitan una palabra de ánimo y no les dejan entrar. Entonces es bien complicado. Claro, como ahí no es visible, como ahí es un tema de que no le van a generar votos porque no votan los presos, entonces ahí no va lo de la Biblia. Vámonos a la pausa y cuando regresamos continuamos con la doctora me pidió la palabra. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos se la doy y continuamos con este debate en el tercer segmento del Foro Matutino de UNETV. Quédense con nosotros, José Carlos Cardona está hoy con ustedes, ya regresamos. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cashback. Tú eliges 3 rubros para ahorrar el 8% entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cashback. Tu decisión inteligente. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
12 años de promesas, saqueos y pobreza. Miles y miles de hondureños huyeron de su país buscando las oportunidades que la dictadura les negó. Miles de familias sufren hoy al mirar la silla vacía de su ser querido que lamentablemente murió de COVID-19 por falta de atención médica gratuita y de calidad. Miles y miles de hondureños perdieron sus trabajos, su fuente de ingreso y ven frustrados sus sueños. Se les escapa su futuro por la incapacidad de la dictadura en el manejo de la pandemia. Hoy debemos tomar una decisión, o luchamos por lo que es correcto o permitimos la continuación del Partido Nacional que lleva 12 años prometiendo y robando al pueblo. Con una nueva mayoría en el Congreso, cambios profundos serán realidad. Por eso te pido que nos apoyes con tu voto. Este es el momento del cambio. Vota sin miedo. Juan Barahona, diputado. Xiomara Castro, presidenta. Hoy lo más valioso es el cambio, pero más que adaptarnos, debemos provocarlo. Cambiando muchas formas de pensar y actuar, llevamos oportunidades financieras a todo el país con el sueño de desarrollo para todos. Animando e inspirando a muchos, hoy Honduras es mejor, lleno de vida, de juventud, de emprendedores, de comerciantes. Con respeto y confianza, inspiramos cambios que generan desarrollo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. De regreso aquí en esta fase final del foro matutino de UNETV hablando sobre la aprobación de parte del Congreso Nacional o la discusión y propuesta por parte del Partido Nacional de que se lea la Biblia todos los días en las escuelas obligatoriamente en el país. Ya hemos pasado de un momento en el que hablamos sobre la importancia del Estado laico, la importancia de las relaciones respetuosas entre la Iglesia y el Estado y la sociedad, sobre los peligros de obligar a la gente a leer algo que tiene un tinte ideológico específico. También hemos hablado en el segundo segmento sobre la relación oscura que hay entre algunos sectores de la cúpula evangélica y el Estado. Y en este segmento me gustaría que hablásemos específicamente cuál debe ser. Y esto es una pregunta que les hago a los tres invitados desde sus experiencias personales. Es necesario reconciliar a la familia hondureña. Es necesario construir una sociedad que sea un poco más integrada, porque el tejido social se rompió desde el golpe de Estado. ¿Cómo hacemos que una sociedad tan enferma como la nuestra sane? Una sociedad en donde 4 millones de personas no comen bien todos los días, en donde 6 millones de personas están en la extrema pobreza y 50.000 personas pasan de la pobreza a la extrema pobreza cada mes en Honduras. Entonces, ¿cómo hacemos para que una sociedad que está tan destruida se reconcilie, se vea a sí misma en el espejo de sus contradicciones y entienda que debemos realmente enfocarnos en construir lazos en vez de dividirnos con leyes como estas que propone el partido de gobierno? ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie? Héctor. Bueno, creo que hay que apostarle a la educación. La educación es un pilar fundamental en todo gobierno, en toda nación. Yo creo que vivimos en una sociedad con muchas desigualdades. Hay falta de oportunidades, no hay trabajo, no hay salud, o sea, el problema de salud es algo terrible. Pero algo muy importante es el tema de la educación, que ha estado descuidado. Con este tema de la pandemia, la educación
ha sido una de las más afectadas y eso se va a ver reflejado en las generaciones futuras, ¿verdad? Todo el tema de la virtualización, etcétera. Entonces, ¿a qué debemos apostar nosotros? Debemos hacer cambios fundamentales, cambios profundos en la sociedad hondureña. No podemos hacer solamente cambios cosméticos o arreglos. Por eso es importante que el pueblo sepa elegir ahorita en este próximo proceso electoral, ¿verdad? Porque de eso depende mucho el futuro. Debemos apostarle a la reconciliación, ¿verdad? Pero una reconciliación real, ¿verdad? No vamos a hablar como se hizo en el pasado en el gobierno de Pepe Lobo, que era el gobierno de la reconciliación, que fue repartirse puestos, ¿verdad? Eso no es una reconciliación, sino de que sentarnos todos los actores de la sociedad y construir un nuevo estamento que nos guíe hacia el futuro que necesita esta nación. Pero lo importante es apostarle a la juventud y darles oportunidades, darles alternativas, porque la juventud es la que se enfrenta a un montón de problemas, a un montón de situaciones poco deseables, que el conflicto de las maras, la falta de oportunidades, las caravanas migrantes, la gente se va porque no tiene oportunidad. Entonces necesitamos que se generen las condiciones para que las personas puedan salir adelante en este país. Y creo que como tu pregunta se responde, reduciendo esa brecha de desigualdad, y eso lo vamos a hacer solamente a través de las oportunidades y la educación. La educación es algo primordial. Doctora Hueso. Yo creo, y como lo decía al principio, es evitar dividir más la sociedad, como bien lo decía el compañero Héctor. La reconciliación es importante, pero yo creo que también se debe hacer un trabajo con profesionales, por ejemplo, profesionales, vamos a decir profesionales religiosos, que tengan claro el tema de la convivencia, porque es lo que también se ha perdido. Al pasar a la educación virtual, los niños han perdido el valor de la convivencia, han perdido la solidaridad, identificarse con el otro, qué es lo que está pasando. Y no lo vamos a resolver con el simple hecho de proponer la lectura de la Biblia, sino es, como bien lo decía el pastor, buscar esos valores que pasaron, que antes eran valores puramente cristianos, pero que pasaron a ser también valores éticos, como la honradez, la solidaridad, es decir, basados todos en la ética, la identificación con el otro, el amor al prójimo, que es uno de los grandes mandamientos y que se ha perdido. Y de hecho, nosotros, cuando él decía, dime con quién andas y te diré quién eres, como profesora de español, esos refranes nosotros los analizamos constantemente en el aula. En boca cerrada no entra mosca, como para sugerirle al pastor que dice que le reveló Dios, que mejor cierre su boquita, porque ya no estamos viviendo la época medieval, no estamos para dividir, no estamos para que lo juzguen y digan, qué mentiroso, porque más bien lo que está haciendo ese pastor es generando la duda de que Dios existe. Porque decimos, ¿y por qué no me habla a mí? Que a veces le pido con fe tal y tal cosa, ¿y por qué no me revela? ¿Por qué no se me aparece? Porque en la época medieval, cuando el Miocid campeador, por ejemplo, expulsaba a los árabes de España, se inventó que la Virgen le había aparecido para tener poder y eliminar no sé cuántos árabes, y se creía eso. Pero hoy los muchachos ya no lo creen, entonces es alejarlos de esa convivencia, porque es cierto, la iglesia ha servido muchísimo, y cuando el pastor decía la iglesia evangélica alejada del gobierno, también dentro de la iglesia católica, ¿quiénes fueron los primeros en tirar un comunicado en contra de las sedes? Porque las sedes es otro de los graves problemas que está generando migración, porque a la gente la están corriendo de sus propiedades. También está generando problemas, y se generó problemas desde hace mucho tiempo, cuando empezaron también los pleitos entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Entonces, seguir principios, seguir la convivencia. Yo creo que este gobierno que venga, o la presidenta, porque ya está dado de que lleva muchos puntos para ganar al partido de gobierno, tiene que trabajar con profesionales de la psiquiatría, de psicólogos, de la psicología, con profesionales de trabajo social, para generar un ambiente de convivencia en donde se olvide ese pleito entre nacionalistas, liberales, libres, Salvador Narrala, demócrata cristiano, judío, sino es
Vamos a construir un país de bienestar, un país con salud mental, un país educado, como decía el compañero. La educación ha sido la que ha dado Europa a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se acostumbraron a asaltar, como estamos en Honduras, matan a alguien y nosotros solo levantamos la pierna y nos pasamos sobre el muerto. Eso sucedía en la Francia de inicios del siglo XIX, sucedía en España de inicios de la Grande Guerra Civil. ¿A través de qué generaron esa convivencia, ese amor por la patria? A través de la educación, porque es la base fundamental, es la que tiene que apoyar para dar una educación de calidad, una educación de convivencia, una educación con esperanza, en donde el profesional que salga también tenga posibilidades de un trabajo digno, no de un trabajo esclavizante como lo hacen ahora, el trabajo por hora, que trabajan 8 horas y les pagan 4. No un trabajo de los call centers, que es para mí la esclavitud moderna, sino ese trabajo digno que dignifique, que si es doctor haya campo de trabajo para la salud del pueblo, que si es profesor vaya a ser profesor, también que los profesores, que todos nos comprometamos, porque nosotros comentamos a veces, y si gana otro partido y empezamos a pelear también, porque vienen los otros y comienzan a exigir, ¿qué va a pasar con el país? Si lo primero que hay que pensar es en resolver el desempleo, en darle comida a la gente, en darle esperanza, en darle convivencia social. Es decir, esos espacios tenemos que propiciarlos. Pastor. Para mejorar la situación de la familia en Honduras, en primer lugar necesitamos enfocarnos en lo que debe ser un ser supremo llamado Dios. Todo hondureño debe amar a Dios, amar a su familia, amar su iglesia y después Honduras. Esto es bien importante, cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios, en segundo lugar nuestra familia, en tercer lugar nuestra iglesia o comunidad de fe y nuestra Honduras, vamos a comenzar a tener principios y valores de solidaridad, principios de honradez, de amor al prójimo y de ayudarnos mutuamente unos a otros. Se necesita que sobre todas las cosas respetemos unos a otros. El respeto al derecho ajeno es la paz. Vienen las próximas elecciones, va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio de partido en el gobierno y van a haber nuevos diputados, va a salir gente honrada para el Congreso Nacional. Esperamos que los ladrones y los corruptos no salgan en este próximo Congreso Nacional. Queremos alcaldes nuevos, gente nueva a nivel nacional en todas las cabeceras departamentales que puedan tomar el gobierno desde un punto de vista con principios y valores, honradez, solidaridad, responsabilidad y tantas cosas más como principios y valores, y después de las elecciones seguimos siendo hermanos, seguimos siendo hondureños, amémonos unos a otros, respetémonos unos a otros, querámonos unos a otros, amemos sobre todas las cosas a Dios y nuestra familia y no peleemos ni por partidos políticos, ni por colores, ni por equipos de fútbol. Bien, es importante que entendamos que esta unidad que se da entre sectores poderosos no se va a detener. Entonces también me gustaría que hablemos, que ustedes propongan qué deberíamos hacer para crear una relación respetuosa entre la iglesia y el Estado y cómo utilizar y traspolar, porque aquí la discusión también es, ¿nos guiamos como sociedad por valores morales o nos guiamos como sociedad por principios éticos? Porque la ética y la moral son cosas distintas, ¿verdad? Y no están necesariamente relacionadas, aunque a veces tienden a confundirse. Porque lo que tenemos es un país en el que pareciera que los hondureños, la crisis de valores también se ha traducido en crisis en cuestiones éticas, ¿verdad? Estamos convirtiéndonos en una sociedad altamente enferma y que ha olvidado la diferencia entre sus deberes y sus derechos. Y esto está obviamente relacionado con el ejemplo, ¿verdad? Si yo abajo le pago una coima al policía de tránsito, cuando me detienen porque ando una licencia vencida, lo hago porque arriba se están robando millones y millones y millones de lempiras. Entonces, esa es una cuestión que trasciende lo moral y lo ético y es una cuestión de corrupción generalizada y eso no se va a cambiar cuando cambie un gobierno. Esto hay que tenerlo bien claro. Y la otra cosa es llegar a esa discusión de cómo hacemos para que se entienda muy bien que el gobierno se encarga de los asuntos públicos.
Y el deber del gobierno es ser respetuoso con todos los credos, con todas las formas de pensamiento. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda? Porque hay gente que se acostumbró a que los cachurecos gobernaran con aliados poderosos religiosos. Y cuando venga el nuevo gobierno, si es el gobierno de Xiomara Castro, por ejemplo, que es casi seguro que ella va a ser la presidenta de Honduras, y cuando venga ella y ponga distancia y diga, no, de ahora en adelante nos vamos a llevar respetuosamente, y empiecen estas iglesias que han estado acostumbradas a chupar recursos e influencias del Estado y empiecen a sentirse relegadas de la discusión, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos para que la opinión pública y la gente entienda que esto es necesario porque es un Estado laico y es una sociedad en donde todos y todas tenemos espacio y cabida? Héctor. Bueno, hay que ver que históricamente la religión siempre ha estado de la mano del poder, ¿verdad? Históricamente la religión fue sinónimo de poder, de hecho. El problema que tenemos, ¿verdad?, es que esa situación no puede permanecer, ¿verdad? ¿Cómo podemos separar eso? Lo primero sería de que los buenos pastores, porque los hay, o los buenos sacerdotes y todo, entiendan y eduquen a su gente, ¿verdad? Porque ese es el principio fundamental de todo. No nos perdamos, es la educación. Entonces, ¿cómo podemos hacerle ver a la gente de que la sociedad necesita un cambio? Lo vamos a hacer a través del diálogo, a través del entendimiento. No puede haber entendimiento con las imposiciones. La lectura de la Biblia en las escuelas es una imposición, no es algo dialogado, no es algo que todos los actores estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que lo fundamental es eso, de que sepamos entendernos, sepamos dialogar y no sé, doctora. Yo creo que lo que hablamos, es decir, es generar un ambiente de convivencia y de diálogo, como bien lo decía Héctor, pero igual que ello también es educar al pueblo, porque una de las grandes falencias que tenemos en el país es que nosotros carecemos de una educación. Existe, si hablamos bien, que se baja el analfabetismo solo porque se aprende a leer y escribir, pero hay un analfabetismo también funcional. ¿Cómo interpretar lo que pasa en esta Honduras de hoy? Y en esta Honduras nuestra, no la de allá, sino la Honduras como tal. Es decir, si nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que había un ambiente muy satisfactorio de escuchar. A veces el pueblo, y el pastor lo sabe mejor, a veces le da mucha paz a un feligrés cuando le escucha el problema. Las personas a veces no necesitan que le resuelvan con dinero, sino ser escuchadas. Y yo creo que en Honduras falta mucho esa práctica de escuchar al otro, por un lado. Por otro lado, es fundamental generar un gobierno para todos. Es decir, dejar también esa dependencia de andar repartiendo una bolsa solidaria con 1 libra de azúcar, 2 libras de arroz, que no resuelve más que un día o 2 días, sino es cómo ofrecerle al pueblo un trabajo sostenible que también lo dignifique. Por ejemplo, hay un ensayo muy importante de Alfonso Bienza y Zelaya que se llama Lo Esencial, que para mí debería ser una lectura obligatoria, casi esa como sí la Biblia. Esa debería ser una lectura. Existe un cuento de Alejandro Castro Hijo que se llama El Ángel de la Balanza, que para mí es cómo identificaríamos a este niño con esa situación, el respeto a su madre, el amor a su madre, cómo ese niño sacrificó unas monedas que tenía para un juguete porque pensó que su mamá nunca había estrenado un vestido en una Navidad y que en vez de comprar el juguete, en ese tiempo se hablaba de corte, compró un corte. Eso, buscar, el leer, por ejemplo, el ensayo de Froilán Turcios, Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Ahí, ¿por qué? Porque está el hombre también como creyente, el testamento de Morazán. Morazán mismo afirma que él no era que no creía en Dios, sino porque era imposible
Sí, Morazán fue formado en tiempos del neoclasicismo centroamericano, que era el neoclasicismo francés. Los neoclásicos no corrieron a los religiosos, porque dijeron que lo necesitaban como equilibrio, que dado que Francia, España, Inglaterra en esos tiempos eran muy, pero muy religiosos, entonces la iglesia no se podía pelear con la iglesia, es decir, hay que buscar esa convivencia también con la iglesia. Lo que hay que eliminar es el pago, porque Dios no ha mandado que se le dé dinero. Si cuando Jesucristo corrió los mercaderes del templo, ¿por qué? Porque también estaba enseñándonos metafóricamente que hay que correr los mercaderes de la fe. Doctor. Yo quiero decirles que la moral y la ética van de la mano como un principio, como principios universales. Los principios y valores morales deben ir de la mano con lo que es los principios éticos. Si nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos 8 años, entonces encontramos que en base a ética, los que nos han gobernado han perdido los principios éticos de hacer lo correcto y han robado y han hecho lo incorrecto. Ahora, basándonos en lo que queremos para mejorar nuestro Honduras, recomendaríamos una reforma educativa. Esa reforma educativa sería, siguiendo los principios acá de la licenciada, de mejorar el currículo de 1º a 6º grado, de 6º a 9º grado y de lo que nosotros vemos como el bachillerato, y que pudiesen haber ciertas materias fundamentales dentro de lo que es el currículum escolar que nos pueda permitir que el joven pueda ver la lectura como algo práctico y que le guste. El sistema educativo que nosotros tenemos de una manera u otra es tan deficiente en muchos aspectos, porque uno sube a la montaña de Hierbabuena allá en Guajire, encuentra una maestra proeco que tiene 3 grados en una misma aula y la otra maestra tiene otros 3 grados y hay probablemente 80 niños, 40 y 40. ¿Cómo es posible que en el 2021 todavía tengamos escuelas donde hay un maestro y hay otra escuela que solo tiene un solo maestro para los 6 grados y los 6 grados están en una aula así de grande como esto? Entonces, eso deberíamos estar tratando nosotros, cómo mejorarlo. O si nos vamos aquí a Tegucigalpa, uno va a institutos de educación media que son públicos, que no tienen baños, que no tienen agua, que los inodoros son un asco, son inhumanos, hay insalubridad, cosas terribles. Yo creo que deberíamos ver nuestra Honduras como en realidad está y como quisiéramos verla a futuro. Si los niños pudiesen ver el leer de una manera práctica y que esto les guste y que sea valorado y dejemos de tanta teoría y de tanto conocimiento y que el maestro muchas veces está pensando en reprobar, aplazar al alumno más que en ayudarlo a que se supere, porque es triste que un niño salga de 9º grado o de bachillerato y que a la hora de leer comienza a decir porque, para, la, palabra, y uno se queda, hombre, discúlpeme. Entonces, por eso Costa Rica, El Salvador, nos llevan 10, 15, 20 años arriba. Es malo las comparaciones, pero estas comparaciones educativas, como en los gobiernos, es necesaria para poder nosotros cambiar para mejorar. Ok. Héctor, ¿tenías una pregunta? Sí, quería agregar algo. Y es que, bueno, respondiendo a la pregunta que hacía, si que era cómo le hacemos entender al pueblo que va a existir esa separación, ¿verdad? Realmente todo eso está en nuestra Constitución. Todo pasa por el respeto a la Constitución. La Constitución de la República dice que Honduras es un país laico, que garantiza valores como la cultura, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, etc. Entonces, pasa por el respeto a la institucionalidad que ya existe. Realmente no hay que hacer un gran cambio en el tema de la laicidad, porque ya somos un Estado laico. El problema es que esa laicidad no se ve reflejada en las acciones de las instituciones. Hay instituciones estatales que comienzan su jornada con una oración, y no es que esté mal que la gente ore, ¿verdad? Pero debe hacerse en el espacio correcto, porque de repente yo no tengo la misma denominación religiosa que la persona que está dirigiendo la oración. Entonces, es importante de que el próximo gobierno se fundamente en el respeto a la institucionalidad que ya existe, a los estamentos jurídicos que ya tenemos, la Ley Fundamental de Educación, la Constitución de la República. Hasta el momento hay que dejarlo bien claro, es inconstitucional la reforma que se quiere hacer para leer la Biblia en las escuelas. Ok, muy bien, y con ese mensaje nos despedimos del foro hoy, viernes 28 de octubre
Estamos a un mes de elecciones. Usted tiene en sus manos, usted que nos está viendo, tiene en sus manos la decisión de cómo cambiar el estado actual en el que se encuentra este país, pero no se termina el 28 de noviembre. Usted tiene la oportunidad en su casa, en su trabajo, en su familia, de poder hacer un cambio que marque la diferencia respecto del pasado. Quizás no seamos culpables como generación del país que recibimos, pero sí vamos a ser culpables del país que le vamos a heredar a las generaciones que vienen. Y indudablemente tenemos una de las naciones más convulsas, caóticas y empobrecidas de América Latina y del hemisferio occidental. Y eso pues obviamente es producto de una herencia histórica a la que no podemos negarnos y de la cual no podemos hacer nada más que cambiarla. Se puede cambiar la historia, usted tiene el poder de hacerlo este 28 de noviembre. Y pues decirles también que las conclusiones de nuestros invitados hoy han sido básicamente esas. El respetar las creencias de todos es lo que va al final a permitir que tengamos una sociedad no solo más sana, sino también a evitar esos límites, esos extremos de relaciones tóxicas entre el Estado y grupos oligárquicos, grupos religiosos, grupos ideológicos. Es peligrosa toda relación cercana entre el Estado y grupos, porque las sociedades son de todas y se trabaja desde el Estado, como decía Abraham Lincoln, por el bien del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así es que ese es el tipo de gobierno al que debemos aspirar, por el que debemos luchar y al que debemos acompañar cuando Xiomara Castro sea presidente de Honduras. Me despido, José Carlos Cardona, desde el Foro Matutino de UNETV, solo por hoy. Y vean hoy a las 6 de la tarde mi programa Si lo vimos. Nos veremos, si Dios lo permite, hasta las 6 y que descanse, reflexione su fin de semana. Estamos a un mes de elecciones. Tome la decisión correcta. Buen día. Hondureño, tu DNI ya está aquí. Retíralo. Este 15 de noviembre termina la vigencia de tu actual identidad. Acércate al registro civil de tu municipio o a los centros de entrega de Identifícate. No hay más tiempo. Hondureño, tu DNI ya está aquí. Retíralo. Este 15 de noviembre termina la vigencia de tu actual identidad. Acércate al registro civil de tu municipio o a los centros de entrega de Identifícate. No hay más tiempo. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7 que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5,000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Capitalinos, tenemos una oportunidad histórica, la oportunidad de que cambiemos todo lo que nos sirve, la oportunidad de recuperar la capital. Durante 23 años nuestra ciudad la ha manejado la banda criminal más grande y peligrosa de Honduras, el Partido Nacional. Esta banda de criminales se ha robado el dinero de tus impuestos, empobreciendo más a la gente. Ellos prefieren seguir prometiendo que cumpliendo. Ellos prefieren seguir haciendo negocio con pipas de agua que resolverle el problema a los capitalinos. Nasri Afura, David Chávez, son cachurecos, son igual a Jo, son un peligro para la capital y los vamos a parar. Yo, Jorge Aldana, junto a Xiomara Castro, Salvador Narrala y todos ustedes, vamos a cambiar todo lo que está mal en Tegucigalpa y Comayagüela. Vamos por una capital humana, una capital para todos y no para unos pocos. Nosotros sí vamos a llevar las obras a los barrios y colonias que por años han sido abandonados por los pasados alcaldes cachurecos. Me comprometo a generar oportunidades de empleo, promoviendo y apoyando a los emprendedores, a la inversión nacional e internacional. Los invito a que juntos hagamos historia y saquemos a los cachurecos de la capital. Este 28 de noviembre, cambiemos todo. Vota todo libre. Aldana alcalde, Xiomara presidenta.